Y podemos ser guiados nosotros por los principios bíblicos o dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos o por las presiones del momento. Aquí hay una parte importante. O escogemos lo que dice la palabra, si usamos el escudo de la fe, como lo dije anteriormente, o nos dejamos guiar por esa inteligencia corta, por llamarlo de alguna forma, que nosotros tenemos. Dios nos dio la inteligencia, claro que sí. Pero ¿quién sabe más, Dios o nosotros? Dios. Podemos ser dirigidos por el Espíritu o dejarnos influenciar por aquellas situaciones que nos rodean. ¿Dónde estamos nosotros poniendo ahora nuestra dirección? ¿Qué estamos usando nosotros como cristianos para que Dios nos guíe? ¿Nuestro propio entendimiento? ¿O nosotros podemos vivir confiados bajo ese propósito y esa dirección de Dios? ¿O podemos ir en la vida reaccionando a la primera de cambio ante las situaciones que enfrentamos? De eso va nuestro tema hoy, mis amados hermanos, de este sermón. La sabiduría de Dios es el camino correcto. Y para ello quiero que usted vaya a Proverbios 3 y leeremos del verso 1 al 12. Proverbios 3, verso 1 al 12. Verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años, de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos los graneros, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocer tu voluntad, podemos conocer el poder del Evangelio y saber todo aquello que tú tienes prometido para nosotros, aquellos que somos llamados de tus hijos. Henos aquí presentes, Señor, ante ti hoy en esta mañana. Trabaja en nosotros, Padre amado, y permite que nosotros podamos no solamente escuchar esta palabra, sino hacerla por obra, Señor, vivirla, sentirla, pues tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Podría empezar este sermón preguntando: ¿cuántos de los que están aquí quieren ser sabios? Solo uno quiere ser sabio. Todos queremos ser sabios. Todos queremos tener sabiduría. ¿Se acuerda? Usted conoce la historia bíblica del rey Salomón, un hombre justo, sabio. Todos quisiéramos parecernos a ese rey Salomón. Pero, ¿qué nos dice la definición de ser sabio? Dice que ser sabio es un carácter, la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y nos capacitan para reflexionar y discernir la verdad, lo bueno
y lo malo. Eso dice la Real Academia Española de la Lengua. Pero todo esto, si no tiene base en Dios, apague y vámonos. Porque nos dice que es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. O sea que si a mí me va bien, pues tendré una percepción totalmente diferente. Si me va siempre bien. Si me va siempre mal, tendré una percepción totalmente diferente. Tendré un entendimiento diferente. Capacita para reflexionar y discernir la verdad. ¿Pero qué verdad estamos hablando? ¿Será que las personas reconocen lo malo? Si usted habla con alguien allá afuera y le dice, es que tú estás fallando, y dice, sí, lo acepto. ¿Qué te va a decir? Yo no estoy fallando. Si yo soy bueno. ¿No has escuchado esa expresión algunas veces? ¿O será que con la inteligencia que nosotros tenemos podemos discernir la verdad correctamente? Eso tenemos que preguntarnos. Pero tengo una respuesta, no. Con nuestra inteligencia no podemos discernir totalmente la verdad que tenemos al frente. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que si nosotros tuviéramos esa inteligencia, pues esto no aplicaría, ¿verdad? Y si decimos que la palabra es verdad, entonces esto nos deja saber que nuestra inteligencia es limitada. Que no puedo guiar por mi propio corazón y decir, no, pero como está ahora las filosofías del mundo. Yo respeto lo que tú sientes. Si a ti te gusta y a mí no me toca, a mí no me molesta, pues hazlo. Esa es la percepción del hombre ahora en este tiempo. Que las cosas que son malas las llama buenas, porque como a ti te gusta, pues hazlas. Desde que a mí no me moleste, pues puedes hacerlo. O sea que, aunque se crean buenos, pues no lo son. Bueno, no hay ni siquiera uno. Así que quien es verdaderamente sabio, pues quien es Dios. Y Él es a quien le corresponde darnos esa sabiduría. Él es tan maravilloso que por su gracia y su misericordia y a través del Espíritu Santo nos da esa sabiduría maravillosa. Decía el pastor Iker en la oración de esta mañana, es por medio de ti, de tu Espíritu Santo, de su fuerza, de su poder, que podemos tener victoria. Y así es. Solamente a través del Espíritu Santo, de esa fuerza de su poder, pues tendremos victoria sobre nuestros enemigos. Podemos tener esa sabiduría que estamos nosotros clamando hoy. Podemos tener la paciencia, el amor, la humildad, y solamente a través del Espíritu Santo podemos alcanzarla. Entonces, esa sabiduría de Dios pues nos la da a través de ese Espíritu Santo. Y dice más, Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Brotan. Esa palabra me gusta porque es como cuando usted ve un manantial que brota agua. A borbotones, dice, ¿no? Nunca para. Dice, brota esa agua de la roca. Así es nuestro Dios. Quiere darnos de todo hasta que sobreabunde. ¿Estamos nosotros preparados? Es la pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos? Es la pregunta. ¿Y dónde encontramos entonces, si estamos nosotros buscando, como todos lo han proclamado, es de esa sabiduría, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde el Señor revela esa sabiduría para nosotros? A través de su palabra. Dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y como hablábamos, Salomón anhelaba que su hijo y todos los que, usted lo puede leer en Proverbios, busquen la sabiduría. La sabiduría en el temor del Señor.
Eso es lo que nosotros debemos hacer en el temor del Señor, de no contravenir lo que el Señor quiere para nosotros. La sabiduría y la comprensión guiarán al hombre, a hombres y mujeres, a una verdadera vida feliz. Nosotros tenemos que guiarnos por esa sabiduría que Dios nos expresa a través de su palabra. Por eso, ese proverbio que estamos leyendo hoy es una manifestación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para alcanzar esa sabiduría, conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Practicar la palabra de Dios. Ese es el primer consejo de sabiduría para quien desea una vida larga y pacífica. Es evidente que muchas aflicciones vienen a nosotros en este mundo. Hablábamos un poco de las familias de la iglesia en esta mañana. Muchos dardos inflamados de Satanás vienen a nosotros. Hay muchos hermanos que hablan conmigo y están pasando situaciones complejas de toda índole, física, material, espiritual. Y Satanás no se queda tranquilo de brazos cruzados, sino que siempre está queriendo cercarnos. Siempre quiere estar día tras día, a cualquier momento del día. Él quiere tirarnos de ese foco que nosotros debemos como cristianos tener, que es Cristo Jesús. Entonces, a sabiendas de todas esas cosas, el Señor nos guiará de manera que nuestra alma esté protegida de esas aflicciones. Y es donde nosotros debemos entender que es Dios el que nos cuida. No andamos solos. Por eso en esta palabra, el Señor que dice, hijos, se está dirigiendo a nosotros, aquellos que le hemos reconocido como Padre, y al cual nosotros al reconocerle como Padre, sabemos que estamos sujetos a lo que Él como Padre ordena para nosotros. Lo mejor, porque es un Padre bueno, dice la palabra. Y en la Biblia es el libro que Dios usa para guiarnos en esta vida. Y contiene aquellos principios que Él desea que nosotros sigamos. Dice Proverbios 3, 1 y 12. Este Proverbios 3, 1 y 12 es uno de los tantos pasajes que encontramos con esas instrucciones sabias. Por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley, hijo. Y hay que guardar esos mandamientos en nuestro corazón, que es la profundeza. Él conoce nuestro corazón. Y si nosotros estamos pegados a la palabra de Dios, si nosotros continuamente estamos buscando de su presencia real y verdadera en nuestra vida, pues no solamente estamos agradando a Dios, sino que estamos cumpliendo aquello que Él nos llama a obedecer. Por eso tiene ese título, este Proverbio 3, que es exhortación a la obediencia. Nos llama a la obediencia. ¡Hey, hijo, atiende! Si tú obedeces, tendrás bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Amén. Bendición de Dios. Teniendo en cuenta que la bendición de Dios no siempre es la parte económica, porque eso es lo que muchos expresan. Es que Dios me bendice y mira, tengo todo esto. No va por ahí. Él lo puede hacer porque es el dueño de todo. Pero la mayor bendición que Dios puede darnos es de manera espiritual, porque somos espíritu y vamos a permanecer una eternidad con Él en espíritu. Lo mejor que puede hacer para nosotros es una bendición espiritual grande, discernimiento, tantas cosas, poder tener más cercanía con Él, más comunión con Él. Muchas veces pedimos en nuestras oraciones cosas materiales que sobreabunden, pero pocas veces se pide, Señor, dame más placer en la oración, que te busque más, ponme miel en mis palabras, Señor, ayúdame a que pueda vencer esta duda, ayúdame a que pueda vencer esta flaqueza que a veces me da de mi fe. Simplemente se pide por más trabajo, o se pide por más salud, o se pide por otras cosas tangibles, ¿no? El hombre es así. Por eso es bueno aquel que cree sin ver. Porque yo puedo creer que esto está aquí y lo puedo tocar y mucha gente
piensa que al tener propiedades y cosas materiales, pues se ve la bendición de Dios. Y a veces no está por ahí. Es más una parte espiritual. Entonces nosotros debemos estar guiados por esa palabra que nos deja conocer la verdadera sentir de Dios. Por eso este Proverbio 3, pues es uno de los pasajes que encontramos con esas instrucciones sabias. Aquí encontramos dos principios básicos que nos lleva Dios a conocerle y a recibir esa bendición. Uno de esos principios que encontramos en esta palabra de Proverbios 3 es obedecer a Dios y dejar que las consecuencias vengan de parte suya. Esto es importante. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios y hay unas consecuencias. Así como cuando tú o cuando la gente peca, cuando hay pecado, hay unas consecuencias, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, tienen que haber unas consecuencias también. ¿Qué crees tú que son las consecuencias de obedecer a Dios? Bendición. ¿Y quién quiere bendición? Todos, dijimos. Entonces ahí tenemos que tenerlo claro. Si obedecemos a Dios, dejemos las consecuencias a que vengan de sus manos. Nosotros pongamos nuestra vista en lo alto, de donde viene nuestro socorro. Si nosotros ponemos nuestra visión en lo alto, todo vendrá por añadidura. Todas aquellas cosas que a lo mejor nosotros estamos temerosos, pues ya no serán más, porque serán una consecuencia el que se mejoren debido a que yo estoy obedeciendo a ese Dios. ¿Me siguen? Obedezco a Dios, recibo bendición. Pongo mi fuerza en Dios, recibo aquella sustentación en aquellas situaciones complejas por las cuales yo estoy pasando. Si me entrego a mi propia inteligencia, pues haré con mi fuerza, que es mínima, comparada a la de Dios, para intentar resolver las situaciones. ¿Y cuántos de los que estáis aquí habéis usado vuestras propias fuerzas para solucionar una causa que nunca tuvo una resolución satisfactoria? Muchos, todos diríamos en algún momento, porque queremos resolverlo porque hay afán. Hay presión. Se hace difícil porque nosotros queremos que Dios nos muestre todo el plan, ¿no?, de lo que va a hacer nuestra vida. Mira, hoy vas a pasarla mal, pero mañana te tengo una bendición que vas a pasar por esto y vas a recibir un refrigerio maravilloso. Y después, entonces vas a ir. Y ahí estaríamos nosotros tranquilos, ¿verdad? Porque conoceríamos todo el plan. Pero Dios no trabaja así, mi amado hermano. Dios va dando de a poco para que nosotros también vayamos creciendo en ese ser espiritual en el cual Él quiere derramar esas bendiciones. Entonces encontramos en la palabra pues esa guía, ese GPS que hablamos en un inicio, para que mi vida se vaya encaminando o vaya corriendo por el camino verdadero, que me lleve a ese puerto seguro, que es un encuentro con Dios. Entonces debemos obedecer a Dios y ese principio viene a ser base para todos los demás que están contemplados en estos proverbios. Para que podamos aplicarlo, pues debemos conocer lo que el Señor desea que hagamos. ¿Cómo obedecer a Dios? Pues está en la palabra. Por esto nosotros necesitamos aprender a escucharlo. ¿Y cómo tú escuchas a Dios? Al venir a la iglesia. Dice que la fe se acrecienta por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso siempre lo decimos, aquellos que faltan a la iglesia, pues están cada vez más mermando esa confianza en Dios. Y al mermar esa confianza en Dios, pues también está mermando, disminuyendo esa obediencia a Dios. Porque si yo no lo conozco, pues no sé en qué momento lo estoy llegando a faltar. Estaba hablando con alguna persona durante estos días que me preguntaba acerca de, pastor, yo, ¿cómo sé que estoy obrando mal? Yo a veces siento que estoy pecando, pero no me arrepiento. O sea, sé que está mal, pero como que voy ahí. ¿Cómo sé que eso verdaderamente es malo contra Dios?
lee la palabra. Tienes que ir a la palabra. Ahí está todo lo que el Señor quiere. Sí, pero mira lo misericordioso que es Dios, que esta persona, a pesar de eso, hay una conciencia que Dios le ha dado que le dice que aquello está mal. Una cosa es reconocerlo, porque esa persona lo reconoció, que estaba haciendo mal, pero no fue al arrepentimiento. ¿Y cómo es el arrepentimiento? Conociendo la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que ir a Él con un corazón constrito y humillado. Solamente a través de obedecer su palabra, de conocer su palabra, pues nos dejamos guiar por nuestro Padre Celestial. De lo contrario, estás usando tu propia inteligencia, tu propia sabiduría. Si no vamos a Dios, si no vamos a su palabra, si no vamos al poder del Evangelio, estamos actuando con nuestras propias fuerzas. Entonces, se oye tanto decir en estos días que nuestra obligación como creyentes es hacer esto o hacer aquello. Nuestra obligación, mi amado hermano, es tener una devoción amorosa a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener. Querer hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esos dichos están contemplados, pues obviamente, en la palabra. También para nosotros aprender a tener esa sabiduría de Dios, pues hay algo importante que nosotros no podemos saltar, y es aprender a confiar en Dios para todo lo que necesitemos en la vida. A veces simplemente esa fe se expresa aquí en la iglesia y ¡guay! Estamos aquí alabando, cantando, orando, y viene a nosotros esa fuerza nuevamente que retoma nuestro cuerpo, nuestro ser, pero salimos de aquí low battery, se va la batería. Nosotros tenemos que salir de la iglesia transformados por la palabra poderosa de Dios, por el poder del Evangelio, pero allá afuera experimentar esa fe que vinimos a conocer aquí en la iglesia. Es algo que nosotros debemos experimentar. Es como aquel atleta que se entrena, tiene que ir a aplicar ese entrenamiento allá afuera en la competición, ahora que están los Olímpicos de invierno. Tiene que salir allí y foguearse con los otros y aplicar todo aquello que aprendió. Así somos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros venimos a la iglesia, aprendemos de la palabra de Dios y salimos allá afuera a batirnos en lo que es la vida y a defendernos de aquellos dardos inflamados de Satanás. Pero, yo tengo un escudo, que es la fe, entonces puedo resistir esos ataques de Satanás. Pero yo tengo un Dios poderoso que me sostiene en su diestra poderosa. Pues voy confiado. Tengo un Dios que va al frente, tengo un Dios que me da su sabiduría, puedo discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Conozco que debo obedecerle y como resultado obtengo bendición. Ahí está claro. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Dios para todo lo que necesitemos en la vida. A veces viene y cae esa confianza en Dios porque no obedecemos al Señor, porque deseamos que nos muestre cada detalle de lo que va a suceder, como lo dije anteriormente. Y Dios no está obligado a hacer eso, a revelarnos el futuro. Su deseo es que confiemos en Él, aunque desconozcamos las consecuencias que recibiremos por eso. Así que se requiere de mucho valor para dar pasos en obediencia. Por eso lo vimos en una anterior entrega de un sermón. Esforzarnos y ser valientes, es dar ese paso al frente en fe. Pero no una fe creada por mi propia inteligencia, sino una fe basada en la poderosa palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos tomando ese buen alimento que nos va a fortalecer. Y al salir al combate, al salir a la lucha diaria, pues estamos fortalecidos. Pueden venir golpes, podemos recibir golpes, claro que sí,
pero tenemos el respaldo de un Dios poderoso al que conocemos a través de su palabra. Entonces su deseo es que confiemos en Él. Uno de los métodos que Dios usa para fortalecer nuestra confianza, ¿cuál será? ¿Cómo Dios fortalecería nuestra confianza en Él? En las pruebas. En las pruebas cuando, ¡wow!, nos mueven al piso. ¡Ups! Y aquí, como cuando vas a un barco, ¿de dónde me he hecho mano? Pues de Dios. Ahí el Señor nos muestra y nos prueba. ¿Realmente estás conmigo? ¿Realmente todo eso que has aprendido allí en la iglesia, todo eso que has hablado, todo eso que expresan tus labios en estos momentos que estás pasando por esa situación que a veces Dios permite o a veces son consecuencias de nuestra propia decisiones mal tomadas, pero aún a pesar de eso, Dios está en medio de nosotros. Eso es importante. Yo puedo escribir un renglón torcido, pero el Señor está allí conmigo. No importa. Nada nos separará del amor de Cristo. Entonces allí nosotros debemos adquirir esa confianza en medio de las pruebas. A veces las pruebas nos superan, ¿no has visto eso? Las pruebas nos llegan hasta aquí y no vemos el claro. Tenemos que mirar hacia arriba, de donde viene nuestro socorro. Y allí poner toda nuestra confianza en medio de esas pruebas. Si usted está pasando por pruebas, según su inteligencia, ¿qué pueda discernir sobre lo que está sucediendo en este momento? Piense un momento allí. Si usted está pasando por una situación específica hoy, en esta mañana, piense, ¿qué está sucediendo? ¿Quiere Dios mostrar algo? ¿Ha sido producto de mi mala gestión frente a algo? Algunos dirán, ay, pastor, es que soy de mala suerte. No existe. Otros dirán, es culpa del calentamiento global. Y otros dirán, es culpa de mi mujer. Y yo les digo que la respuesta a esta no es ninguna de las anteriores. Cuando enfrentamos oposición, fracasos y dudas, nuestra confianza pues tiende a debilitarse, nuestra confianza, pues no comprendemos la obra del Señor en el instante. Yo tengo una experiencia propia en la cual pasé una gran situación compleja y luego de muchos años atrás comprendí el por qué sucedió eso. Y le doy gloria a Dios. Digo, Señor, si eso no hubiera sucedido, no sé dónde estaría yo ahora. Pero en ese momento el agua me llegaba hasta aquí arriba, me sobrepasaba. Pero hoy le puedo dar gloria a Dios por ello. Por eso es importante que nosotros, en medio de la prueba, reconozcamos que es Dios el que está con nosotros. Que Él puede usar aquellas cosas para fortalecer nuestra confianza en Él. Mira lo que dice Isaías 26, 3 y 4. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Aleluya. Es una palabra maravillosa. Al de carácter firme, nosotros estamos llamados a tener ese carácter firme. ¿Sabes por qué? Porque nuestras raíces están afundadas en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Si nosotros tenemos nuestras raíces allí, nada podrán venir situaciones complejas, pero nada nos arrancará de allí, de esa roca fuerte que es Cristo Jesús. Nos deleitamos en el Señor y Él nos bendecirá, como dice la palabra. Y nosotros nos encomendamos a Él, nuestro camino. Confiamos en Él y Él actuará. Ese es maravilloso nuestro Dios. Por eso, al que confía en Dios, tiene de inmediato una recompensa. Y es que puede descansar teniendo la seguridad absoluta de que Dios cumplirá cada promesa que nos ha dado, conforme a lo que nosotros vayamos también nuestra relación con Él, ¿no?
En vez de poner nuestra mirada en la situación que nos enfrentamos y preocuparnos, Él nos invita a que descansemos en su fidelidad. Al sentirnos sin esperanza, al sentirnos indefensos ante las pruebas, solo cabe una cosa: recordar que Dios es fiel. Confianza en Dios es la consigna, mis amados hermanos. La confianza en uno mismo debe ser reemplazada por la confianza en el Señor. Ese exceso de confianza en nosotros mismos tiene un nombre que se llama orgullo. Dice, no, yo no necesito de nadie. ¿Se ha escuchado eso alguna vez? Yo no necesito de nada ni de nadie porque yo trabajo, yo me pago mis biles, me pago mis no sé qué. Yo no necesito ir por allá. Desconociendo el poder de Dios. Eso hay que tener cuidado y eso lo conocemos, pero hay que tocarlo. Vivimos en días peligrosos, mis amados hermanos, en los que el ser humano, por la inteligencia que Dios le ha dado, pues ha evolucionado creando y construyendo cosas increíbles. Esto es una cosa increíble, pero mal usada, echa a perder. ¿Te lo sabe? Claro que sí. Esto es una cosa increíble, pero mal usada te puede llevar a la perdición. Entonces, el ser humano ha ido evolucionando porque Dios le ha dado inteligencia, pero muchas de esas cosas se construyen y se usan mal, contrario a la voluntad de Dios. ¿Te lo crees? Son cosas que en lugar de dar gloria a Dios, se envanece el hombre y creen que todo es resultado del fruto de su capacidad. No es que yo soy súper inteligente porque mis padres eran no sé qué, porque es Dios, mi querido amigo, el que le ha podido dar por gracia esta virtud o esta ser inteligente, pero tú tienes que darle gloria a aquel que te la ha dado. Y muchas veces sin saber que Dios existe y que le dio aquellas cosas. No ha visto grandes hombres de ciencia que son más ateos que el más ateo. Nosotros tenemos que, para ganar esa confianza y esa dirección de Dios, tenemos que aprender a esperar en la dirección y el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos ir para ese que me voy allí porque yo siento en mi corazón que allí está mi futuro, entonces me voy para el África. ¿Ya oraste? ¿Ya hiciste un balance? ¿Ya tuviste discernimiento en el Espíritu Santo? Ojo, esto es importante. Y no solamente para una cuestión de un viaje a otro país, a otro continente, en pequeñas situaciones. ¿Debo comprar esto a mi hijo? ¿Le beneficia? No, es que él es tan bello, es tan bueno. Ahora hay, como los móviles, ahora que estamos hablando de los móviles, a niños pequeños le dan de 5, 6, 7 años el móvil para que no llore más, ¿no? Debemos estar dependiendo siempre completamente del Espíritu Santo para todo. Es la única manera que podemos crecer y estar protegidos contra el orgullo y contra la falsedad que nos da el mundo. En el mundo espiritual nosotros debemos depender más de nuestro Padre Celestial que de nuestra madurez. Es ahí donde nosotros centramos nuestra fe, centrarnos en Él, en su palabra, en el Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, lo que más debes hacer es siempre tener ese tiempo personal de meditación en tu día a día. Esa es la prioridad en nuestra vida. Comience cada día dedicando tiempo con el Señor en oración, leyendo su palabra, leyendo las Sagradas Escrituras, reflexione en esa palabra de Dios, humíllese delante de Él, adórelo, alábelo y sobre todo, mi amado hermano, aplique a su vida todo lo aprendido. Todo esto, mi amado hermano, puede transformar tu vida y cambiar ese destino eterno.
Nunca se avergüence de compartir el Evangelio, como dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Ponte en pie, mi amado hermano. Nos dice la palabra hoy que primero debemos amar los mandamientos, aquello que Él nos dice, para adquirir esa sabiduría, para que seamos guiados correctamente por este camino. Segundo, temer al Señor y sobre todo evitar el mal. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esa felicidad de los sabios. Y todos hemos dicho hoy en esta mañana que queremos ser sabios, ¿no es verdad? Así que la enseñanza es esencialmente necesaria para mostrarle al hombre la manera en que debe ir. La disciplina es necesaria para hacer que la enseñanza pues sea efectiva. Y a menudo esa corrección es necesaria para poner la mente en sumisión, sin la cual no se puede adquirir conocimiento. Todo lo que sucede en la vida del cristiano es para bien, porque le amamos. Por eso, mis amados hermanos, debemos reflexionar hoy en esta mañana si la soberanía de Dios sobre cada evento de nuestra vida nos produce consuelo o inquietud. ¿Cómo se siente al reconocer que depende por completo en el Señor? Incline su rostro, piense un momento en esto. ¿Está guiada su vida por esos principios bíblicos? ¿O está dejando que las circunstancias, los sentimientos y las presiones dicten el curso de su vida? ¿De qué manera está viviendo los principios de Dios? ¿Esos principios te liberan de preocupaciones? ¿Esos principios de Dios te liberan de cargas? ¿Esos principios de Dios te liberan de los temores? ¿O por lo contrario estás sumergido en una situación que a veces parece sin salida? Reflexione, mi amado hermano, en todo cuanto hemos hablado hoy en esta mañana, en su palabra. Se requiere que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Debemos preguntarnos cuáles son esos temores o deseos que suelen estorbar nuestra confianza en el Señor. ¿Qué nos impide que toda nuestra confianza esté en el Señor? Vamos a orar. La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros o resolver la ecuación más complicada. Esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy, amado Padre, te pedimos que nos des ese aliento, ese ánimo, esa fuerza que solamente tú sabes dar, esa revelación de tu palabra, para que cada vez vayamos más yendo por la búsqueda reverente de tu presencia en nuestras vidas. Que nos lleves cada vez más a la pasión de leer tu palabra, de buscarte allí con ahínco, con deseo, Señor, con hambre y sed de esa palabra maravillosa que nos ha de llenar de confianza en todo aquello que tú tienes prometido para nosotros, tus hijos amados, Señor. Dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Hoy te pedimos sabiduría, Señor, Padre eterno, a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a aquellos que nos ven a través del internet, para que seas tú alcanzándoles, Padre, a través de tu palabra, de ese evangelio poderoso, para que estas vidas puedan ser transformadas cada vez más, Señor, cada vez más confiantes en ti, Señor, de que tú estás haciendo tu obra maravillosa, de que tú tienes una soberanía establecida y que las cosas suceden porque tú lo has permitido, Señor, porque tú eres grande, único, poderoso, majestuoso. Eres tú la verdad en mi vida, Señor. Ayúdanos a entenderte
Padre amado, aunque a veces en nuestra mente parezca que es algo inverosímil, pero estás tú, Señor, en medio de cada situación en mi vida. Gracias, Señor, porque sin duda alguna toda aquella obediencia que nosotros demos a ti nos llenará de bendición. Y todos queremos tener bendición. Obedecer y bendición van de la mano, Señor. Ayúdanos, Señor, que a través de esa sabiduría que tú mismo nos das, pues aprendamos a obedecerte a ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, también que escudriñe nuestros corazones, nuestras mentes, Padre amado, hoy en esta hora, aquellos que están aquí presentes, Padre. Ayúdales, Espíritu Santo, a reconocer dónde está ese impedimento de confianza, de confiar plenamente en ese Dios maravilloso que la palabra nos muestra, que la palabra nos enseña. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos pedir esa sabiduría que viene en abundancia, para que a través de esa sabiduría, Señor, tú nos enseñes a escoger el camino correcto, a tomar las decisiones sabias, de manera que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas que tú me enseñas hoy en esta mañana. Gracias, Padre Santo, por este momento de reflexión en mi vida, que tú nos permites hacer un alto en el camino y venir a buscarte a ti, la fuente inagotable de sabiduría que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Ahora reconozco que todas aquellas cosas por las que he pasado, por las que estoy pasando y por las que he de pasar, son por tu voluntad perfecta, Señor, por tu soberanía en mi vida. Fortalece, Señor, mi carácter, fortalécenos, Señor, en nuestra fe, que estemos cada vez más pegados a ti, Señor, pues tu propósito es bueno y tu propósito es eterno. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones, por inclinar tu oído misericordioso para escuchar nuestro clamor hoy en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.